Buenas noches, jóvenes. Esta es la segunda clase del curso de contabilidad para emprendedores y hoy vamos a tocar el tema de los diferentes tipos de organizaciones que tenemos aquí en Costa Rica y que hay que manejar un sistema de contabilidad. Tenemos, por ejemplo, los grandes contribuyentes, que son empresas extremadamente organizadas, estructuradas, tienen diferentes departamentos, manejan diferentes planes, proyectos, integran con otras áreas para que las cosas caminen y este tipo de negocios por lo general se rige por las normas internacionales de información financiera, las NIF, y tienen que rendir muchísimas cuentas a las diferentes entidades estatales, sobre todo el Ministerio de Hacienda con el tema de los impuestos, municipalidades, por el pago de impuestos municipales y como corresponde, con la Caja Costarricense de Seguro Social por la gran cantidad de personal que maneja, entre otras instituciones. Luego tenemos acá a los pequeños contribuyentes, que son emprendedores, con negocios pues relativamente pequeños, que están en crecimiento. Y aquí en Costa Rica se le da un tratamiento especial que es, por ejemplo, se le permite llevar contabilidad por las NIF pymes, que si bien es cierto, son muy iguales en desarrollo de temática con las NIF, las normas internacionales de información financiera, sí les permiten ciertas cosas o le dan ciertos parámetros que son menos exigentes que a los grandes contribuyentes. Ok, es importante tomar en cuenta que el parque industrial y comercial y empresarial de Costa Rica hay un 97% de pequeñas y medianas empresas, más o menos 140,000, de acuerdo al último censo del INEC. Ahora, continuando con esto, tenemos a la persona física. La persona física es una persona humana, vea lo que estoy diciendo, persona humana que tiene capacidad de raciocinio, capacidad cognitiva y volitiva, capacidad de pensar y que puede tomar decisiones y que va a hacer actos de comercio en nombre propio, ¿verdad? Y realiza cualquier tipo de actividad económica, ya sea la prestación de un servicio o la compra-venta de cosas, importa, nombre de terceros, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa? Que esa persona va a responder con su propio patrimonio y su haber ante cualquier problema que se avecine a la hora de realizar su actividad económica. De igual manera, la persona física debe de registrarse en la Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda, y inscribirse en una actividad económica, hacer facturas, pagar impuestos, los que le corresponda por la actividad económica. Y lo más importante, tiene que estar también asegurado en la Caja Costarricense del Seguro Social, porque de lo contrario va a tener grandes problemas. Uno de los requisitos para poder tener una actividad económica es que también esté paralelo con su obligación con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, también las personas físicas pueden ejercer actividades en nombre propio, al igual que las pequeñas empresas, medianas y las grandes. ¿Que tienen una particularidad las personas físicas? Sí, las personas físicas pueden pagar impuestos usando el régimen tradicional o apegándose a un pago único, un gasto deducible de un 25% directo sobre los ingresos, y de ahí paga un 75% restante, sobre eso paga impuestos sobre la renta. Igual tiene que hacer su declaración de impuesto al valor agregado. Si tuviese algún otro impuesto que le corresponde por actividad económica, también tiene que presentarlo y pagarlo conforme a la normativa tributaria vigente. Ahora, la persona jurídica
Este tipo de entidades la crean personas físicas o la pueden crear personas jurídicas. Una persona jurídica son constituidas por medio de escritura pública, conforme al Código de Comercio, del artículo 18 del Código de Comercio al 24, que estas son las formalidades para constituir una sociedad mercantil. Vean que la terminología es sociedad mercantil. Puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una sociedad en comandita, puede ser una sociedad en nombre colectivo. Estas se constituyen por escritura pública, tienen sus características, que eso a los que estudian derecho lo verán en los cursos avanzados de derecho comercial. Esto es una pincelada de lo que es. Y una vez que están constituidas e inscritas en el registro de personas jurídicas del Registro Nacional, ya se le da personería jurídica para que pueda realizar actos de comercio en nombre propio. Este tipo de sociedades, como les decía, van a tener una serie de responsabilidades y sus actuaciones también están apegadas al marco jurídico vigente, deben de cumplir con todas las normativas y reglamentaciones que existan en la materia por área de actividad, y lo más importante es que deben de pagar impuestos, igual que las personas físicas, en tiempo y forma. Y también, dependiendo del tipo de persona jurídica, así será pues su marco normativo. Las grandes empresas por lo general van a pagar o deberían de pagar mayores tributos porque abarca mayor mercado, tiene mayor cantidad de ventas, tiene mayor cantidad de estructura. Las sociedades más pequeñitas pues pagarán proporcionalmente a sus ingresos, y entonces aquí está el juego. Las personas jurídicas pueden ser extremadamente grandes, entonces por lo general se hace una sociedad anónima, y si las empresas son muy pequeñitas o va a tener un mercado muy pequeñito, pues lo más eficiente es crear una sociedad de responsabilidad limitada, puesto que estas son las que más se utilizan para este tipo de regímenes. Entonces, vean que tenemos personas físicas, personas jurídicas, también tenemos las organizaciones sin fines de lucro. Este tipo de organizaciones se constituyen también por escritura pública, y su fin no es generar ganancias, es generar un beneficio social. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Voy a captar dinero de patrocinadores, donadores, por lo general son donaciones, y yo con ese dinero voy a aplicar sobre un objeto, sobre una actividad que yo quiero cubrir y hacer el bien social. Por ejemplo, las fundaciones que ayudan al medio ambiente recogen dinero, la entrega a investigadores, a ciertas empresas para que atiendan eh, parques nacionales, por ejemplo, zonas turísticas, que mantengan limpias las playas, los ríos. Entonces, no tiene un fin de lucro como tienen las sociedades mercantiles per se, pero sí son organizaciones con personería jurídica, porque eso les permite hacer contratos, recibir donaciones, emitir facturas, todo lo que hace una empresa mercantil, pero su objeto es no obtener ganancias. Y si obtiene rendimientos, si le queda dinero, pues debe de seguirlo utilizando para esa actividad en específico. Ejemplos de estos tenemos los asilos de ancianos, las asociaciones de desarrollo, las asociaciones ecologistas, las ONG, que son mundialmente conocidas, y ellas captan mucho dinero de donadores y la están utilizando. Tiene que haber principio de rendición de cuentas, tienen que emitir informes financieros para el grupo de donadores, para las entidades públicas, para las entidades privadas que así lo soliciten, que le entregan dinero. Entonces siempre deben de seguir el mismo patrón, deben de llevar una contabilidad, no están exentas de llevar un manejo de una contabilidad muy ordenada, porque es dinero de alguien que lo dio
para una causa en específico. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado, jóvenes, con este tipo de fundaciones, organizaciones de fines de lucro, porque puede prestarse para ilícitos. Entonces hay que tenerle mucho cuidado. También hablo aquí de fundaciones. Fundaciones igual es una eh, entidad con personería jurídica, y muchas fundaciones lo que hacen es que reciben cierta cantidad de patrimonio de ciertas personas, lo van a operar, lo van a trabajar, van a percibir rendimientos, pero esos rendimientos van a quedar ahí, van a ser usados para un beneficiario final. Eso es toda una figura jurídica bastante compleja que aquí en Costa Rica pues está eh, manejando actualmente, y es bastante compleja porque la ley de asociaciones y fundaciones está bastante escueta y hay muy poca literatura, no se ha desarrollado mucho el tema, y a nivel contable pues se le ha dado un tratamiento, es muy sencillo. Entonces, por ahí también tenemos este tipo de organizaciones sin fines de lucro. Ahora, una vez dicho esto, estimados aprendientes, vamos a hablar de la técnica contable. ¿Qué es la contabilidad? Mucha gente habla que la contabilidad es una ciencia, que es un arte, que es una técnica. Bueno, la contabilidad per se es una técnica que se maneja por dos grandes áreas: debe y haber. Esas dos palabras son clásicas en la contabilidad porque hay una ecuación contable que la vamos a ver, que dice que lo que hay en el lado derecho tiene que estar igual en el lado izquierdo. ¿Qué significa eso? La contabilidad se maneja por partida doble. Quiere decir que hay un registro. Si estamos registrando un ingreso, tiene que haber o plata o una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque si hay un ingreso, vamos a tener de contrapartida o recibimos efectivo o tenemos ahí una factura a crédito. Por eso se denomina partida doble. ¿Y por qué partida doble? Porque esa es la mejor forma de mantener la trazabilidad de las operaciones en las organizaciones, y porque existe una ecuación contable que lo que nos dice es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Quiere decir, todo lo que yo tengo va a ser igual a mis deudas junto con los aportes que hicieron los socios. Y esas dos tienen que estar en igualdad de condiciones. Por ahí muchos dirán, pero es más que eso. Sí, la contabilidad es un poco más de eso, pero siempre se basa en esta técnica contable. Y si no se maneja esta técnica contable, se cometen muchísimos errores a la hora de manejar una empresa, porque la contabilidad sirve como herramienta para la toma de decisiones estratégicas, operacionales, financieras, de capital humano o recursos humanos, como quieran verlo, y también para manejar el tratamiento de los impuestos. Entonces vean que esta técnica contable tiene que ser muy, muy, muy estricta, muy depurada. ¿Ok? Como les estaba hablando, la técnica contable abarca la ecuación contable. Entonces, ¿qué significa eso? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Aquí tenemos unas definiciones que sí debemos de tenerlas muy claritas para poder seguir desarrollando este curso. Por ejemplo, el activo son recursos controlados por la entidad. Entidad es empresa, organización sin fines de lucro, asociación. Entidad porque las normas internacionales de información financiera denominan a cualquier persona física o jurídica como entidad, para darle una unificación. Y son recursos, vuelvo, aquí vamos a decirla literalmente, son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Eso significa que si yo tengo un carro, es un activo, y yo espero que con la distribución obtenga ventas. Yo tengo un local
y lo estoy alquilando, pretendo alquilarlo para obtener beneficios económicos en el futuro, que son los alquileres. Esa es la definición de activo. Yo tengo algo que voy a utilizar para obtener ganancias o ingresos. Ingresos y al final ganancias. Pasivo. Pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados. Yo debo algo por producto de una actividad pasada, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Ejemplo, yo estoy vendiendo pan. Yo necesito comprar harina para hacer pan. Eso quiere decir que yo compro harina, voy a hacer pan y una vez que vendo el pan, tengo el dinero para pagar esa factura. Esa es la definición de un pasivo. Yo debo algo, producto de que lo necesitaba para producir, vender y obtener ganancias y con eso pago. ¿Ok? Y por último, y es el patrimonio, que es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. ¿Qué significa eso? Una vez pagados todos los pasivos, me queda el patrimonio. Entonces, porque es una ecuación, si ustedes pueden ver, es activo es igual a pasivo más patrimonio. Si yo paso el pasivo a restar, ¿qué va a ser? Activo menos pasivo va a ser igual a patrimonio. Eso es lo que dice esta definición de patrimonio. Entonces, esos son los tres grandes elementos de la técnica contable. Yo tengo que aprender que en la técnica contable voy a tener algo en activo y algo, ya sea en pasivo o en patrimonio. Siempre tengo que tener esa doble registración, ese doble registro. ¿Ok? Ahora, esta es la estructura básica y activo es igual a pasivo más patrimonio, es la estructura básica de los estados de posición financiera o balance de situación. El balance de situación, de acuerdo a la NIC 1, que les digo que lo vamos a ver ahora, pero ya el otro año, en 2027, entra a regir la NIF 18, que es la que va a cambiar la estructura de los balances de situación y estados de resultados. Pero en este momento estamos trabajándolo con la NIC 1 y dice que el activo es igual a pasivo más patrimonio y ese es nuestro estado de situación financiera. Ahora, vamos a tocar la otra parte, ingresos y gastos, que es la otra parte, el otro estado importante que se ve en la contabilidad, que es el estado de resultados. Entonces tenemos los ingresos, que son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. Ventas, alquileres, servicios profesionales de un periodo determinado. Costa Rica maneja ahora un periodo fiscal de enero a diciembre y entonces los ingresos se enmarcan de enero a diciembre. Ahora, los gastos igual, de enero a diciembre. Y son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. Estas dos definiciones me dicen, yo tengo ventas durante un periodo y tengo que restarle todo lo que yo necesitaba incurrir para mantener mi negocio, que son los gastos. Eso, ingresos menos gastos, me va a dar un resultado. ¿Y a dónde va a ser el resultado? En patrimonio. Entonces, de ahí tenemos que el estado de situación financiera y el estado de resultados van íntimamente ligados porque el resultados se incrusta en la parte de patrimonio del balance de situación. Vean que la técnica contable ya empieza a volverse un poco más compleja, que lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a hacer asientos, pero esas son las bases fundamentales para poder hacer un estado de situación financiera, un estado de resultados y presentarle informes financieros a los dueños, junta de accionistas, directores, gerentes que demanden esta información. Hasta aquí vamos pues bastante bien y vamos a ver un poquito este tratamiento. Porque es súper importante manejar la técnica, estimados jóvenes. Eh, y aquí es donde viene la técnica contable. Tenemos activos, pasivos y patrimonio. Empiezo con los activos. Los activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Esa es la técnica. Todo activo aumenta al debe y disminuye al haber. ¿Ok?
Por eso ustedes verán que es como una regla T, debe de haber. Esa es la famosa regla T que si alguna vez la han escuchado, donde tenemos la ecuación contable, debe de haber débitos y créditos para otros libros y donde les estamos explicando cómo es la técnica para el registro de activos. Aumentan al debe y disminuyen al haber. Pasivos. Los pasivos aumentan al haber y disminuyen en el debe, en contraposición a los activos. Y el patrimonio es igual que los pasivos. Aumentan al haber y disminuyen al debe. Sobre las tres grandes cuentas que tenemos, activo, pasivo y patrimonio. Entonces, jóvenes, esto es los las grandes bases de la técnica contable. Si no sabemos dominar eso, no podemos hacer contabilidad porque estaríamos cometiendo graves errores en el registro y podríamos presentar informes financieros que no demuestran la realidad económica de la entidad. ¿Ok? Ahora, continuando, los ingresos. Los ingresos son las ventas y vean que van a ver que aumentan al haber y disminuyen al debe, en contraposición con los gastos que aumentan al debe y disminuyen al haber. Estos chicos son las bases de toda contabilidad. Si no dominamos esto, no podemos hacer contabilidad. No crean que el contador pone todas esas cifras porque mágicamente quiere que aparezcan ahí. No, tiene que seguir una técnica. Y es esta. Esta es la técnica milenaria desde los orígenes de la contabilidad, desde que los banqueros italianos se sentaban alrededor de un banco para hacer negocios. Y la mejor forma de poder saber cómo estaba su peculio, su patrimonio, era, se inventaron esta técnica. Entonces, chicos, esta es la primera gran parte que ustedes tienen que entender, cómo se registran. Vuelvo y repito, activos aumentan al debe, disminuyen al haber, pasivos aumentan al haber, disminuyen al debe, patrimonio aumenta al haber, disminuyen el debe, ingresos aumentan al haber, disminuyen al debe y gastos aumentan al debe, disminuyen al haber. Creo que en sus carreras en derecho muchos preguntarán, pero ¿para qué me sirve esto? Pues claro que funciona, porque los abogados que se dedican a corporativo, y se los digo por experiencia, porque aparte de contador público también soy abogado, eh, es súper importante para un abogado entender las cifras financieras, porque va a plasmar sobre muchas escrituras y sobre muchos documentos esta información y si no la entiende, pues no va a tener pues realmente bases para dar una opinión razonada en su área de conocimientos. Los que se van a dedicar mucho a derecho financiero, derecho corporativo, derecho mercantil, pues entonces es importante saber cómo funcionan los estados financieros y qué reflejan los estados financieros. Y los que estudian administración, pues si no estudian contaduría pública, pues sí tienen que saber cómo está la posición financiera de su negocio, porque van a ser responsables de lo que suceda, de sus actos, y eso se va a ver plasmado en los libros contables y los balances. Ok, ahora tenemos esto. Es el tratamiento contable y en la jerga popular contable se habla de saldos deudores y saldos acreedores. Saldos deudores van a ser activos y gastos y saldos acreedores pasivos, patrimonio y los ingresos. Esto o se aprenden con la regla T, que yo les recomiendo que lo hagan con la regla T, o ya con práctica, pues ya saben cuáles son los saldos deudores y cuáles son los saldos acreedores. Por ejemplo, cuando ustedes vean un número negativo en una cuenta de activo, sépanlo que eso está incorrecto porque los valores negativos en activos no pueden estar, tienen que ser todos positivos. Al igual cuando ustedes ven un saldo en rojo en pasivo patrimonio, pues algo pasó en la contabilidad que no está bien depurado y ese saldo pues hay que revisarlo. Esto sería, jóvenes, por el momento la clase número 2. También les voy a dejar, aparte de eso, si no me equivoco, para esta semana, unos ensayos que
es importante que se lo lean desde el punto de vista del emprendedurismo, que son bastante importantes para que ustedes tengan un conocimiento pleno de cómo se mueve esta situación, porque nosotros, como país pequeño que somos, vivimos de estos pequeños emprendimientos y la idea ganadora puede que ustedes, algunos de ustedes la tengan y tal vez esto les puede ayudar a desarrollar a futuro su proyecto. Como dice Bases Contables para Emprendedores, es que ustedes en algún momento de su vida pues se tiren al mercado empresarial y pongan un negocio y que puedan generar empleo y ayudar al sector del país y también a ustedes a tener su propio negocio. Esto sería, jóvenes, todo. Yo les agradezco mucho su atención y ya saben, cualquier duda o consulta me escriben al correo o me lo postean en el tablón y yo con todo gusto pues les responderé. Que te la pasen muy bien y muchas gracias.